Muy bien, tal como lo hemos prometido, vamos a hacer un ejercicio con el programa estadístico SPSS con la finalidad de mostrarles a ustedes cómo se realizan los cálculos. En la unidad 4 lo que hemos visto son una serie de estadísticos que forman parte de el análisis descriptivo. Estos son las medidas de tendencia central, las medidas de posición no central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. La idea es que ustedes vean cómo es el procedimiento y con qué facilidad se calculan. Por lo tanto, acuérdense siempre que el énfasis que nosotros le ponemos no es tanto en el cálculo, ya que es relativamente sencillo, sino en la interpretación, en las condiciones que tienen que reunir tanto las variables como los estadísticos para ser procesados. Entonces, vayan tomando nota y cualquier duda que tengan nos las dicen a través de los foros o en las clases de consulta. Vamos a ver, lo que mostramos acá es el SPSS, que es el programa estadístico que generalmente usamos. Este programa estadístico muestra, en primer lugar, si ustedes ven el cursor, la vista de datos. La vista de datos obviamente es la matriz de datos, donde arriba están todas las variables, en las filas están los participantes y en la intersección los datos, como hemos visto en la unidad 2 y en la unidad 3, ¿no? A través de esto estamos en condiciones de realizar el análisis. La segunda ventana que tiene, vuelvo abajo, es la ventana de variables. En esta ustedes observan en la primera columna el nombre de la variable, que es el nombre que necesita el programa para identificar las variables, la etiqueta, que es el nombre de la variable que ustedes van a ver una vez que larguemos los resultados, y a la derecha lo que llaman, ahí está muy cerca de la imagen mía de la cámara, el nivel de medida de la variable, ¿no? Ustedes ven que a nivel nominal tenemos sexo, a nivel ordinal el nivel educativo alcanzado, ¿cierto? A nivel nominal la ocupación, la residencia y si tiene hijos o no, ya que es si no la respuesta, ¿no? A partir de ahí hacia abajo tenemos las preguntas del cuestionario de personalidad y al final los factores. Nosotros vamos a operar con los factores y con la única variable cuantitativa que es edad. Las cualitativas no les vamos a poder sacar un valor de media, un valor de desviación estándar porque realmente no tiene sentido. Entonces, estén atentos a ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a analizarlo? Bueno, vamos a analizar estadísticos descriptivos. Ustedes recuerden, estamos haciendo un análisis descriptivo. Vamos a trabajar sobre el análisis de frecuencia. Por lo tanto, acá vamos a hacer tip, ¿cierto? ¿Qué estadístico le vamos a pedir? ¿Qué pruebas le vamos a pedir? Muy bien, le vamos a pedir que analice cuartiles, que son las medidas de posición no central. Recuerden, tenemos deciles, centiles, etc., ¿no? Dentro de las medidas de tendencia central le vamos a pedir la media, la mediana y la moda. Dentro de las medidas de dispersión vamos a trabajar con la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. El rango, ¿se acuerdan? Era, flojos ahí, el rango era la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable, que también se lo vamos a pedir. Y finalmente, los valores de asimetría y de kurtosis que forman parte de las medidas de forma. Bien, los gráficos. ¿Qué gráfico le vamos a pedir? Le vamos a trabajar, como estamos trabajando con análisis de frecuencia, y un histograma. Y le vamos a pedir que nos muestre la curva normal en el histograma. Lo que hace la computadora es calcular la curva normal para la cantidad de datos que tiene y lo compara con la distribución real, que es la formita que tiene mi conjunto de datos, que ya lo vamos a ver. Entonces ahí nosotros vamos a decir, mira,
Claro, la curva normal es esta, mi distribución difiere de la normal siendo asimétrica, siendo más platicúrtica, etcétera, etcétera. Entonces le ponemos continuar. Ya tenemos todo en condiciones. Ahora seleccionamos las variables. Tenemos la variable edad, que ya está marcada, y vamos a seleccionar las variables de personalidad, que son estas. ¿Sí? Al momento de darle OK, simplemente hacemos aceptar, esperamos un segundito y ya nos devuelve en un ratito los valores. ¿Qué tenemos para decir acá? En las columnas tenemos el nombre de las variables. En las filas, los estadísticos, es decir, las pruebas estadísticas que nosotros hemos usado. Acá dice n. El n es el valor de la población o el valor de la muestra. Se discrimina en dos valores, ¿cierto? En los válidos y en los perdidos. Válidos son los datos que están bien escritos y que están ocupando un lugar en la celda de datos. Por lo tanto, nos dice que tenemos 95 datos para cada una de las variables y que ninguno de ellos hay una celda vacía. Vamos a analizar las medidas de tendencia central. Mire, tomemos como ejemplo la variable edad, 21,52 años de promedio, ya que es el valor de medio. Como mediana tenemos 19 y como moda 19. Si ustedes se acuerdan, si nosotros teníamos cerca del mismo valor o en el mismo valor media, mediana de modo, teníamos una distribución simétrica. Ya con estos valores, el simple hecho de mirarlo de esta manera nos está hablando de que posiblemente tengamos una distribución asimétrica. Ahora veamos algo más. 21,51 años es la edad promedio, lo cual nos quiere decir que hay valores más bajos y valores más altos. Lo que pasa es que no nos dice en qué lugar se ubican esos valores. Ya lo vamos a terminar de analizar. Bueno, no, vamos a seguir analizando esta variable si no les hago lío. ¿Cómo hacemos entonces para entender cómo se distribuyen estos valores? Desde acá podemos calcular que la mediana y la moda tienen 19 años. Entonces, ¿se acuerdan? Moda era el valor que más se repite y mediana era lo que nos partía la distribución en dos partes iguales, ¿no? Ese punto de corte está más tirando a los valores pequeños de la variable, es decir, que hay más gente joven que grande, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea. La desviación estándar de 4,78, lo cual no es una gran... más bien parecería ser como que estuvieran concentrados los datos, sino ese valor debería ser más grande. Acuérdense, a mayor desviación estándar, más dispersión de datos. La simetría, después que tenemos un valor de 3,78, y eso significa que con un valor positivo, la distribución de la variable se concentra en valores más pequeños. Recuerdan, vamos a ver esto de acá. Una simetría positiva nos señalaba un valor mayor a 0,5, lo cual, si ustedes lo comparan con el valor que tenemos acá, de 3,78, nos marca una simetría bien pronunciada, ¿no? Acá vemos mayor concentración en los valores pequeños del recorrido de la variable. Sí, seguimos explicando. Si seguimos analizando, con la kurtosis nos sucede lo mismo. 20,36. Recordemos que valor mayor a 0,5 nos daba una distribución leptocúrtica. Por lo tanto, esto nos indica que hay mucha concentración por lo del leptocúrtica, mucha concentración de datos, y por lo de asimetría desplazada sobre los valores más chicos de la variable. Ahora seguimos analizando. Abajo tenemos las medidas de posición no central, como por ejemplo el rango, el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo es de 18 años y el valor máximo de 52 años, lo cual
da un rango de 35 años. Cuando hablamos de las medidas de posición no central, acá hemos estado describiendo la medida de dispersión, chicos, no sé si he sido lo suficientemente claro. Cuando medimos las medidas, cuando interpretamos las medidas de posición no central, como por ejemplo los cuartiles, tenemos que hacerlo de esta manera. Este 25 nos marca el primer cuartil. El primer cuartil estaría comprendido entre el puntaje mínimo, que es 18, y 19. El segundo cuartil también involucra el 19, sucede que hay muchos datos repetidos ahí, entonces la mediana se detiene en el 19, en uno de los tantos 19 que hay, ¿no? Entonces hasta acá tendríamos el 50% de los datos. El tercer cuartil lo marca el puntaje 23 y el límite superior del cuarto cuartil sería 53 años, es decir, que entre 23 y 53 años tenemos una cuarta parte de los datos. Vamos a analizar esa misma variable con los gráficos. Vamos a encontrar el gráfico de edad. ¿Recuerdan lo que les decía? Da la impresión como que hay una simetría negativa, una simetría positiva muy marcada, haciendo que se concentren mucho los datos. A ver, yo creo, acá tengo un puntero. Miren, esto se concentraría así. ¡Wow! Y ahí recién sería así la distribución de la variable. Perdón la desprolijidad. Compárenlo con la línea de abajo, con la línea negra. Hay una diferencia muy marcada. Mientras que acá vemos una simetría, en la línea negra nos marca una curva mucho más baja, lo cual nuestra curva claramente es leptocúrtica y simétrica, partida en dos. Miren lo que es la simetría. La simetría sería esta de acá, ¿no? Mitad para un lado, mitad para el otro, idéntico, como si fuera espejado, ¿no? Bien, tomemos para analizar otra variable. Vamos a analizar una con, si encontramos con asimetría, vamos a encontrar una con asimetría negativa, por ejemplo, la gradabilidad, ¿cierto? 34,47 de media. Fíjense, la mediana está muy cerquita de la media y la moda nos dice 33 con una A. La A quiere decir que hay múltiples modos, múltiples medianas, ¿cierto? Y que lo que nos va a mostrar es el valor más pequeño. Es decir, se repite muchas veces el 33, pero probablemente se repita otro valor. 34, 35, algún otro valor que está ahí que no lo podemos ver. Nos informa eso. Si nosotros observamos, no tengamos en cuenta la moda porque está repetida, hay otros valores de moda. Es bimodal o multimodal. Si nosotros nos fijamos en estos dos valores, los vemos bastante cerca. Por lo tanto, podríamos llegar a sospechar de que se trata de una curva normal, simétrica. Sin embargo, el valor de asimetría acá nos dice que es menos 0,76, 0,7, casi 0,8 si lo resumimos. Y si nos vamos a fijar en esta imagen, cuando tenemos valores más chicos de menos 0,5 y en este caso tenemos menos 0,7, lo cual es más chico, nos dice que tenemos una simetría negativa. La simetría negativa significa que los valores se concentran del otro lado, en los valores más altos de la variable. Perdón que volvemos para acá. Ahí está. Por lo tanto, esto ya nos da un dato. Seguimos analizando. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Seguimos marcando, ¿no? Vamos a aprovechar de usar esto. El valor de kurtosis nos da 1,39. Y habíamos dicho que valores más chicos más grandes de 0,5
eran indicativos de una kurtosis de tipo leptocúrtica. Así que vamos a esperar también mucha concentración de datos en torno a los valores que han predominado. El rango de la variable es de 31 puntos con el puntaje mínimo de 14 y el puntaje máximo de 45. Entonces acá tenemos los cuartiles que nos identifican las 4 porciones de datos iguales, digamos, ¿no? Donde se concentra el 25% de cada uno de esos segmentos, de cada uno de los cuartiles. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, vamos a ir a ver el gráfico, agradabilidad. Vamos a ver el gráfico de agradabilidad y lo tenemos acá, ¿cierto? Pero este de acá, agradabilidad. Como ustedes ven, acá nos marcó lo que es la curva normal, pero sin embargo, fíjense, ahora vamos a hacer cómo sería nuestra distribución real, la que hemos obtenido. ¿Vieron? Como que hay un desplazamiento, ligero desplazamiento, y además hay un aumento de la curva, por eso es asimétrica positiva y también es leptocúrtica. Ahora, ¿qué otro análisis podemos hacer? Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos hacer es comparar los valores de media de las variables, y podemos comparar estas que forman parte del mismo instrumento, los factores de personalidad, ya que comparar la media de edad con los factores de personalidad no tiene mucho sentido, Nosotros tengamos en cuenta esto, esos valores que están ahí. Esa es mi perra, chicos, mil disculpas. 26,17, 34,47, 30,83, 25,72, 35,26. Vemos cuál es la variable que tiene un valor de media más chico y encontramos que es neuroticismo. Voy a dar una pausa, un segundito. Acabo de retar a mi perra para que me deje, perdón, pero estamos trabajando acá en casa. Entonces, ahí podríamos ver que el valor más bajo, del promedio más bajo, lo tiene neuroticismo, lo cual quiere decir que las personas han tenido menos pronunciado ese rasgo en comparación con los demás, en general, en promedio. Y eso es una buena idea, es una buena noticia, porque de esta manera nos aseguramos que hay menos rasgos psicopatológicos, porque esto describe algunos rasgos psicopatológicos en la muestra. Así que buenas noticias, chicos. Una cosa que me olvidaba decirles, creo que no lo he dicho, y es que si ustedes prestan atención en la matriz de datos, se han colocado los datos respetando las cuestiones éticas vinculadas al anonimato. No hay forma de identificar los valores y los resultados de uno de los participantes, ¿cierto? De ninguno de ustedes. Entonces, esto es importante para que lo tengan en cuenta al momento de trabajar con las bases de datos y ofrecer los resultados, porque verdaderamente es un detalle ético no menor y sumamente importante, que nosotros hemos informado en el consentimiento informado. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la explicación, espero que no haya sido demasiado densa. Les mando un abrazo grande.